En 1997, ella adoptó a una niña china y esto dio inicio a un nuevo capítulo en su vida. And I realized that it was the love of family. Ahora, a través de una organización llamada La Mitad del Cielo, trata de motivar a los adultos para que se comprometan con el cuidado de los niños huérfanos. And she truly has saved countless lives. Jenny Bowen está visitando a los huérfanos del Instituto de Bienestar Infantil de Nanjing. El instituto, uno de los 56 programas conducidos por su fundación, ofrece atención y cuidado familiar para huérfanos y niños abandonados, muchos de ellos con necesidades especiales. Ellos aprenden mientras juegan y durante este proceso dominan las habilidades para desarrollar su curiosidad intelectual, interactuar entre sí y funcionar socialmente. This is our Little Sisters preschool. This is set up to provide a family-like, nurturing atmosphere for children in order so that they can always feel like they have family, whether they're in school or whether they're at home in our family village. So that's the idea. En 1998, Jenny creó la Fundación La Mitad del Cielo con el objetivo de brindar atención y cuidado a niños huérfanos. En el marco del programa, una enfermera altamente capacitada es encargada del cuidado de 4 bebés. De esta manera, un número importante de pequeños abandonados, a menudo traumatizados, recibe amor y atención personalizados. The most important thing they need is a consistent, caring adult, someone that will come when they need them. And so the first thing we teach our caregivers is about attachment and bonding, that a child from a very early age needs that figure, that one person or 2 people, that the family figures who will respond to their needs. That's the first thing we teach about how to help a child trust, build a loving, trusting bond with another human being. That lasts the rest of your life. If you get that, you have that forever. El programa de cuidado y educación implementado por La Mitad del Cielo supone un cambio significativo para el instituto. 原来我们儿童福利院说句心里话，确实是人员的不足，孩子很多，但是呢，我们的孩子基本上都躺在床上，而半边天的祖母来了以后，他要求孩子必须起床，而且每一个祖母呢，你比如说29个祖母，每人4个，你看是多少？就是接近120个孩子。很快这些孩子的语言、体能、认知、情感都得到了很大的变化。 Llenos de amor y cuidado profesional, los orfanatos se han convertido en los hogares de estos niños. Aquí ellos son sanados física y mentalmente y además aprenden a confiar en los demás. Los visitantes habituales nunca dejan de expresar su admiración ante los grandes progresos alcanzados por los pequeños. Casi la mitad de los menores que vienen aquí son posteriormente adoptados, algunos por parejas extranjeras. And probably the most important documentation that we do is called the memory book. Every child has one from the time they enter the program until they leave, and when they leave they can take it with them. This is their history. So these children come to the institution without a history, without a background. Their history really begins with us. The memory book records the child's progress, all the milestones, their first words, and you can see as this child is growing, see, she's starting to interact with her friends. El origen del vínculo afectivo entre Jenny y los huérfanos chinos se remonta a 1997, cuando ella y su esposo Richard Bowen vinieron a China para adoptar una niña. La pequeña, que estaba a cargo del Instituto de Bienestar Infantil de Guangzhou, se llamaba Mei Ying. La pareja, de origen estadounidense, le dio el nombre de Maya. En ese entonces la niña ya tenía 2 años, pero todavía no podía caminar ni hablar, y estaba encerrada en sí misma. Con el tiempo, Jenny descubrió que esos eran comportamientos institucionales típicos, derivados de la falta de atención y afecto familiar. What happened was we just did what parents instinctively do. You know, we held her and loved her and
talked to her and sang to her, and she sat in my lap whenever she was awake, so she was always being hugged and loved. And one day I looked out my kitchen window, and there was my little girl just transformed. She was like another child. She was like a little butterfly who had just blossomed. And I realized that it was the love of family. The love of family just changed a child within less than a year. That's so easy. Why can't we just do that for all the kids we can't bring home? En 1998, Jenny, quien trabajaba como guionista en Hollywood, se juntó con otros padres adoptivos estadounidenses para fundar La Mitad del Cielo. Este nombre proviene de un refrán chino que reza: las mujeres sostienen la mitad del cielo, y lo escogieron porque la mayoría de los bebés abandonados eran de sexo femenino. Con la ayuda de una colega china, Chang Qiren, Jenny obtuvo la aprobación oficial para establecer los dos primeros programas piloto en las ciudades de Changzhou y Hefei. One of the things we did was bring over adoptive families to help us, create these beautiful preschools and infant nurture centers inside the welfare institution. I think everybody in the institution was a little bit nervous when they saw all these Americans coming in, rolling up their sleeves and mopping the floors and mopping the walls, and these people that they'd only seen before, on tour buses were suddenly there in their institutions scrubbing the floors. It was very bizarre. Muy pronto la fundación empezó a transformar la vida de los niños. La Mitad del Cielo se convirtió en un trabajo de tiempo completo. Jenny iba por todas partes recaudando fondos, capacitando al personal y diseñando programas. A finales de 2006, ella percibió un cambio importante en la actitud del gobierno. Ese año, China puso en marcha el programa Cielo Azul, con el objetivo de crear nuevas y mejores instituciones de bienestar infantil. 半边天以后，组织了我们全国的院长，然后来进行了一些交流，发现这是养，而忽视了小孩的特殊教育以及心理的康复，所以呢，我们觉得很快就和我们美国半边天进行了合作。2006年，我们南京4个项目同时开展。 Muchos de los niños son abandonados porque necesitan cuidados especiales. Los profesionales de La Mitad del Cielo se han convertido entonces en sus socios de aprendizaje. Ellos los observan con detalle para identificar y responder a sus necesidades individuales y también para diseñar actividades adecuadas para cada uno. Con el tiempo, hasta los niños más introvertidos empiezan a mostrar progresos. 通过我们的努力呢，每个孩子都会有变化。就像我身边这个孩子啊，我觉得特别典型。刚开始的时候，有的医生说这个孩子是有点自闭症，他就只是站在那儿，他都会害怕的发抖。然后如果你去碰他的话，他会大声的尖叫。然后你想不到他现在会是这样。Lovely. I am working the hardest right now. And the older girl. Hoy Jenny está de visita en la comunidad familiar La Mitad del Cielo. Xu Xiaojie y su esposo Yang Yong están criando 4 huérfanos y reciben un pequeño estipendio para ayudarlos a cubrir los gastos. 因为我们家里面有几个孩子比什么都好，每次下班我都先开车门到办公室来看几天，每次其实带孩子的是一种享受。 Xu Xiaojie ha trabajado cuidando niños durante 4 años. Después de ser capacitada por la fundación, decidió dedicarse de lleno al cuidado de niños abandonados. Algunos de los pequeños que ella ha tenido a su cargo han sido adoptados por familias extranjeras. Las despedidas siempre han sido momentos muy tristes, y especialmente en el caso de una niña llamada Diana,
el dolor ha sido casi 这是 insoportable. 从美国发过来的，我给他放大的。这个小东西好玩的很。好玩的很，哎，讨喜的很。讨喜的很。哎。就是这个。现在在美国，我们也不知道在哪个地方。这是一个先天性血液畸形的小孩，唐氏综合症。他头一天走了，第二天下来，在这家看不到那小孩，自己不由自主的就讲实实在在话，我都哭痛了。不由人的就在那个房间里面，我看着忙着被子，我也看着没，看小孩没有了，我就跳那屋里边就跳来，讲实在的话，真伤心。Lovely. What a beautiful family you are. 提起那些小孩，我都伤心。Yeah, I know. Me too. You're lucky. You're in a beautiful family. You have a beautiful mom and dad. They love you so much. Yeah. Jenny está convencida de que cada niño tiene su propio potencial. El programa para jóvenes de la mitad del cielo ofrece clases selectivas y formación profesional para niños mayores de 7 años. 2 veces por semana, Hong Chen-xuan, de 16 años, aprende a hacer pasteles. ¡漂亮! Bravo! Bravo! A master. Por su parte, Jin Xuanhong, un apasionado de la música, tiene clases 1 vez a la semana. Su profesora piensa que él tiene un gran futuro. The children have taught me so much. They taught me about having strength inside, about keeping going, about having resilience, bouncing back no matter what befalls you. I mean, think of these children whose lives had such bad luck in the beginning, such bad luck. And yet, you see them today, you see how they laugh and sing and play and they're happy and they go on with their lives and they become something. They've taught me that you can move mountains, that children can, the strength that's in all of us. Bow and the beard on his chin was as white as the snow. Country house. It was highly recommended to us. 2 años después de la adopción de Maya, Jenny adoptó otra niña, Anya. Ver crecer a sus 2 hijas ha sido una experiencia maravillosa para ella. Las pequeñas son un regalo por el que no cesa de expresar su gratitud. Jenny también tiene un par de hijos propios, un hombre y una mujer, ambos ya casados. En 2004, cuando el proyecto La Mitad del Cielo empezaba a consolidarse, Jenny y su familia se trasladaron a Beijing para poder ayudar a más niños, y aquí se quedaron durante 2 años. Un apoyo vital para la labor de Jenny en China ha sido Chang Chi-rong. Hoy ya con 75 años, cuando se fundó La Mitad del Cielo, Chang era la directora de proyectos de la Fundación Bienestar de la Población de China. Con su experiencia en el trabajo con el gobierno, ella ayudó a Jenny a obtener los permisos oficiales que necesitaba. Hoy sigue siendo una de sus más grandes admiradoras.
during the very cold year, early of 2008, and also the earthquake in Sichuan. And Jenny is always the first one from U.S. to call us. Please call all the institutions to see what's the needs, what's the conditions of the children. That's a kind of true love, across the board, you know. Yes. So that's touched me and touched all our staff. We should have this kind of passion and feeling and the love for our own orphans. I think so. That's why I want to help. Cuando Beijing se preparaba para celebrar las Olimpiadas de 2008, Jenny fue seleccionada como uno de los 8 extranjeros portadores de la antorcha olímpica. Pero antes de la gran cita deportiva, ocurrió el devastador terremoto de Sichuan, y ella se involucró de lleno en las labores de rescate. Desde el comienzo, ella siempre tuvo la ambición de crear algo perdurable en China. Su sueño se hizo realidad a finales de 2012 con el establecimiento de la Fundación Hermana de la Mitad del Cielo, la Fundación Infantil Chunhui Boai. So we set up a Chinese organization. Thanks to the Ministry of Civil Affairs, we were registered in Beijing as a foundation that is able to fundraise from Chinese citizens so that they can support programs that benefit the welfare of their children, and yet it's done on international standards with the same accountability and transparency and professionalism that Half the Sky has. Cindy Schilling es la directora general de la Fundación Chunhui. Hace un año, ella abandonó su cargo de alta ejecutiva en una multinacional para unirse al equipo de trabajo de Chunhui. I am working the hardest right now. According to my husband, he believes that I am working twice as hard as he has ever seen me, but I am not just twice as happy, but maybe 3 or 4 times as happy. All my friends now are saying that I'm glowing. So I'm really, really grateful to have this opportunity joining Jenny and her team. Chao Wen y Jenny son 2 estadounidenses especializadas en educación infantil y han trabajado con la Mitad del Cielo desde sus inicios. Muchos de los empleados de bienestar social formados por ellas se han convertido en expertos en desarrollo infantil en la fundación. Hoy esta iniciativa ya cuenta con oficinas en 26 provincias, en las que ayuda a instituciones más pequeñas a establecer programas de capacitación para las personas encargadas del cuidado de los niños. 因为我们的工作性质呢，经常年出差在外，所以呢，我们就牺牲了很多跟自己的家人和自己的孩子去相处的时间。很期待基金会为我们的家庭颁一份家属支持奖。我从小是在福利院长大的，然后一直以来我都特别的自卑。然后在1级培训的时候，我收到了反馈是：我老师，你做的真棒。然后我从来没有听说过。 有这样子好的一个培训的理念，所以对于我个人的成长来说，我觉得真的是只要你相信，你真的是可以做得到。I think everybody agrees, huh? Everybody agrees? Okay, thank you very much. Hoy en día, gracias a que China es un país más próspero y organizado, menos bebés saludables de sexo femenino son abandonados. Por lo general, los niños que llegan a una institución de bienestar infantil provienen de zonas rurales empobrecidas y presentan algún tipo de discapacidad, cuyo tratamiento los magros ingresos de sus padres no les permiten cubrir. This is the baby named Shui, right? Oh, you're big girl. En el hogar infantil de China, los niños que requieren cirugías reciben todos los cuidados necesarios. Can you tell me what the problem is? Do you know? 它是一个先天性复杂性的一个心脏病，那么要通过进一步的这个 B 超、彩超进行检查。So we'll find out. When will we find out how complicated?
The day after tomorrow. Oh, very soon. You let me know, okay? We'll be watching her. She's very sweet. El personal médico está siempre pendiente de la salud de los niños. 他这右肺我听了听，呼吸音有点粗，那咱们注意点，他那个随着天气的变化，给他增减衣服。好。Before there was a China Care home, children would come from different parts of China to the big cities for surgeries, but there was no nurturing care at the same time. So they come with an IE who would just leave them there. They'd have these life-saving treatments like heart surgery, open heart surgery, but there'd be no one there to be with them when they received those treatments. Now, they stay here until they're strong and well. You can see this one's really strong and well now, and she's going home tonight. So this is a very important part of what we need to offer children who, especially when they're medically fragile. You don't look so medically fragile anymore. Today, a big tree with lots of fruit. And she truly has saved countless lives. We've probably visited over 100 welfare institutions, social welfare institutions, children's welfare institutions, because the more we travel, the more we see, the more we understand the needs. And we've been able to design our programs more carefully, responding to the needs that are in the institutions. Half the Sky grew up inside the institutions. It's not like some foreign organization that came with a bunch of foreign ideas and tried to plant them in China, but actually grew up out of the needs that we observed. En 2010, en una ceremonia celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, la mitad del cielo lanzó el programa Arcoíris. Esta iniciativa pionera, organizada de forma conjunta con el Ministerio de Asuntos Civiles, tiene como objetivo capacitar a todo el personal de bienestar infantil del país y de este modo establecer un estándar nacional para el cuidado de los niños. 不仅是我仅仅说它带来了专业知识，它其实还和政府密切合作，推动政府的工作转型。我们国内现在没有这么专业化的儿童照料人员，没有经过这么高素质人员的培训，我们这套体系都还没有建立。他建立的这半边天基金会，包括现在的春晖博爱，我觉得他把这个体系给大家了，这是非常大的贡献。 Esta es la reunión anual de la Junta Directiva de Chunhui. Los desafíos a los que se enfrentan son mantener viva la llama de la fundación y garantizar la continuidad de su labor a futuro. Los miembros de la Junta Directiva discuten sobre la recaudación de fondos y la publicidad. Recaudar dinero ha sido siempre una prioridad. China Care 52张床位，100多个就这个护理。我的团队真的没有一个人是筹资出身的，所以我们真的是从零开始做起。认真的这个做一点就是 fundraising 的这个 information package， 做这个呢，我觉得这是蛮重要的。假的时候7、8月份我们请 Carol。 I sent a letter to my Half the Sky Board of Directors, and I said, I'm sitting in this room at the Chunhui board meeting. I'm the only foreign face in the room. I'm not contributing anything to this meeting, and I'm listening to 15 people figure out how to build the future of Chunhui for China's children. It's like a dream come true. It's not a foreign organization, it's China doing what I always dreamed that China would do. This is historical. It is. This is the best meeting I've ever been at. Because
I did nothing. No. I did nothing, and it all happened. I mean, this is a beautiful meeting. That's your goal. Yes, that's my goal. This is your from seed to fruit. Today, a big tree with lots of fruit. Esta es la gala benéfica anual de la Fundación. Gracias a sus incansables esfuerzos y dedicación para ayudar a los huérfanos chinos, el apoyo de la sociedad es... Jenny is, without doubt, the most wonderful and inspirational woman I've ever met anywhere in the world. There are lady politicians around the world, lady CEOs of big businesses, but Jenny Bowen, she goes about her work in a very humble and under-the-radar way, and she truly has saved countless lives with the work that she's put in place. And she continues to work tirelessly for Half the Sky. I just hope that we've got many more years of Jenny's inspirational leadership, because she truly is an inspiration. Estos niños provienen de instituciones de bienestar social de toda China. Todos son beneficiarios del programa de bienestar para la juventud de la mitad del cielo. They will grow up to fulfill their potential, to be productive citizens of China instead of burdens to society. Tonight, by coming here, I, who have given my life to do this, am asking you to send my daughters, beautiful brothers and sisters, who are still in welfare institutions, a message. The message is, you are loved, you are valued, your life matters. Help us, we can do it together. We can. I need help. Who wants to help? I come from a very low family. My dad is a carpenter, but I went to US for B school, where I worked 9 to 2 a.m. for 5 years. Now I come back to Hong Kong, run my own company. What I will say is, I want to give up 1 week of my pay, which is about $150,000 US. 10 years from now, we still stay here, I'm sure it will be a lot more than a week. Maybe like you guys, half of the life saving. These children, who's going to help? Okay, there's someone. Thank you. Anybody else? Anybody else? Our volunteers will come help you out. Families, guardians, all of them. Jenny Bowen y su equipo han conseguido transformar el sistema de bienestar infantil de China. Su iniciativa ha beneficiado directamente a 100.000 menores de edad y ha convertido en expertos en el cuidado de niños a 120.000 adultos. Gracias a su compromiso y dedicación, sin duda muchos más niños vulnerables tendrán la oportunidad de disfrutar de una vida.